Buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación, por estar aquí, por compartir, por inspirar, por cargarnos de la energía con sus abrazos, con su presencia, con sus historias, con sus sueños. I have a dream es una frase muy poderosa en el ecosistema del pacto, pero yo tengo que decirles que yo no tengo un sueño, yo tengo una memoria. La memoria de olor a tierra mojada, a hierba sana, a comidas familiares bajo los mezquites en el pueblito en Guanajuato donde nació mi abuelita. Tengo una memoria de felicidad y de sentirme libre y segura y con la esperanza de un mañana tan brillante como el hoy, pero que claramente pueden ver que no existe más. La gente de Sinaloa también tiene la memoria de una tierra llena de colores vivos, aunque tristemente es famosa y seguramente ustedes la reconocerán por ser el epicentro del crimen organizado mexicano. Ese paraíso durante muchos años rebosó vida y cultivos de todos tipos, pero en febrero de 2011, Culiacán, Sinaloa se quedó sin colores. La repentina helada del 4 de febrero destruyó los cultivos, miles de toneladas de alimentos se quemaron ese día y con ello se destruyeron las esperanzas de cientos de trabajadores agrícolas y de productores que lo perdieron todo. Durante esos meses los veíamos deambular por las carreteras, por las ciudades, buscando cualquier trabajo que les permitiera llevar algún sustento a sus familias. Sobra decir que en ese contexto de pobreza y desesperación, la precaria y relativa paz en la que vivíamos desapareció por completo. Podemos pensar en este tipo de eventos como una piedra en un estanque, que no destruye nada más en el impacto inicial, sino en las olas concéntricas que nacen de ese golpe y que si no son contenidas pueden viajar muy lejos. Lo que ocurrió en Sinaloa es que, vaya, las heladas no son algo nuevo, es su clima particular junto con el esfuerzo de su gente lo que la hizo el núcleo agrícola que es hoy. Pero ser una potencia del sector primario cobra un alto precio cuando se exceden los límites ambientales y justo hoy hemos hablado mucho sobre esos límites. En Sinaloa existe desertificación, la biodiversidad ha disminuido de manera dramática y no existen mecanismos claros de protección a la población, a las comunidades. Imagínense una gran ola que se convierte en un tsunami cuando no tenemos manglares para contenerla. Pues todas esas fueron las barreras que faltaron para que la destrucción no se propagara y llegó hasta nuestros días. Pero regresemos 12 años atrás. En ese Sinaloa nació mi hija. Ella era una bebé fuerte y feliz, pero que nació con una condición que actualmente se castiga de manera muy severa. Ella nació alérgica a los agroquímicos, unas sustancias que son omnipresentes y que están escondidas no solamente en las frutas y las verduras, sino en los chicles, en la ropa, en la pasta de dientes. Y cuando por fin la diagnosticaron, pues la respuesta era bastante sencilla, ¿no? O sea, si el problema son los pesticidas, pues compra orgánico. Pero ¿qué haces como madre cuando entras a una tienda y te paras frente a una montaña de alimentos certificados que podrías darle a tu hija, pero resulta que nada más puedes costear unos pocos tomates? En medio de esa tormenta, nuestra vida se redujo a dos decisiones: darle de comer con los alimentos que yo sabía que le iban a hacer daño o dejarla con hambre, alejada del veneno. Para nosotros siempre era la una o la otra y nunca había puntos intermedios. En ese entonces yo tenía 30 años y me preguntaba a mí misma cómo había llegado ese momento. Y me remonté hacia mis abuelas, ambas indígenas, de contexto rural, que hacía muchos años habían dejado la ciudad, cuando esta cosa se está volviendo loca. Cuando los manantiales se secaron y cuando las vacas se desvanecieron. Y dicen que la necesidad es la madre de la creatividad. Y en ese contexto nos dimos cuenta que teníamos que crear algo, que queríamos crear las herramientas para nosotros poderle dar de comer a nuestra hija con lo que teníamos a la mano, que era básicamente el jardín de la casa. Empezamos en nuestro jardín, en un jardincito de 2x2. Tienes razón, estas slides no cooperan. Este jardincito de 2x2 fue el que nos enseñó que podíamos nosotros crear esa opción C,
que nosotros, si queríamos que nuestros hijos pudieran comer sin miedo por el resto de su vida, lo que teníamos que hacer era democratizar el acceso a la comida orgánica, a la comida sana. Pero para ello, primero teníamos que democratizar el acceso a las herramientas para producirla. Porque cuando yo pensaba en mis tíos en el campo, recordaba que ellos literalmente vivían en carne propia los efectos de los pesticidas también. Recordaba que ellos no tenían ninguna opción, ellos no tenían acceso porque no les alcanzaba para comprar las alternativas y no eran sujetos de programas de gobierno ni de apoyos de empresas como las que estamos el día de hoy aquí. Ellos estaban en una medianía que les hacía estar en contacto con el veneno y llevarlo a sus casas, con sus familias. Ellos también estaban enfrentando la decisión de enfermar a sus hijos o mantenerlos con hambre, alejado del veneno. Y en todo este cuento, nosotros nos dimos cuenta que podíamos crear esa opción C. Después de 1 año y medio más o menos, logramos regenerar el suelo y cosechamos los primeros frutos. Hubo momentos muy difíciles, tuve que casi abandonar mis estudios, pero perseveramos porque sabíamos que donde muchos podían ver fracaso, había mucho potencial. Y donde todos veían un experimento en el jardín, nosotros vimos un modelo de negocio. La empresa que cofundé con mi esposo, en 2015, ha experimentado un rápido crecimiento. De ese entonces para la fecha hemos creado una diversidad de productos biológicos que incrementan la productividad agrícola, creando sinergias entre hongos, bacterias y cultivos, así como entre productores, distribuidores y toda la cadena de valor agrícola en más de 70,000 hectáreas en el territorio mexicano y en países como Ecuador, Perú y Guatemala. Abarcando prácticamente todo el espectro de productores, desde los más agroecológicos hasta los más convencionales y tecnificados, para poder así revivir la agricultura de mi memoria, la agricultura que fue, que casi destruimos, que casi olvidamos, pero que podemos regenerar. Y prueba de ello, pues somos todos los que estamos aquí haciendo esto. La misión de Tierra de Monte es hacer de la agricultura una fuente de bienestar. Nuestro enfoque revitaliza los cultivos, controla plagas y enfermedades de manera efectiva y segura y lo hace de manera rentable incluso para los productores con más escasos recursos. Buscamos y cuidamos siempre y ante todo que lo que hacemos esté al alcance de todo el mundo, porque sabemos que simplemente contar con una herramienta tecnológica no te va a resolver un problema y no te va a responder a una necesidad. Así como saber que existe la comida orgánica no sirve de nada si no puedes pagarla. Hoy me paro ante ustedes como una madre cuya hija necesitaba comprar productos orgánicos como una cuestión de vida o muerte, como una madre que se sentía absolutamente fracasada porque no podía hacerlo, como una madre que ante la renuencia de pagar un sobreprecio escuchaba frases como: es que la gente no sabe, es que la gente no quiere, es que la gente no valora, es que la gente no tiene conciencia, y se mordía la lengua para no gritarles: no es que no quiera, es que no puedo. Con mucho esfuerzo y el acompañamiento de personas hermosas y maravillosas que están aquí, he tenido el privilegio y la oportunidad de brincar del otro lado de la barrera y presentarme el día de hoy con ustedes como una emprendedora social. Como una emprendedora social que les pide que por favor en este foro hablemos sobre cómo vamos a cerrar brechas, cómo vamos a derribar barreras, cómo vamos a transformar las industrias, cómo vamos a democratizar los servicios y los productos que ofrecemos, cómo vamos a hacer para que lo bueno se convierta en lo común. Lo que acordemos hoy, lo que platiquemos hoy va a trascender el tiempo y el espacio, así como una piedra en un estanque. Lo que salga de aquí nos va a acompañar hacia nuestros sectores y hacia nuestros países y va a crear un futuro. Y tenemos que preguntarnos si ese futuro lo van a disfrutar todos o habrá quien tenga que sufrirlo. Porque si algo me enseñaron los tomates orgánicos, es que un derecho conquistado para unos pocos no es un triunfo. Es un privilegio y una nueva fuente de injusticia o de oportunidad, como queramos verlo.
El futuro que tenemos que construir aquí, que tiene que salir de aquí, es aquel en el que el planeta sane, el suelo vuelva a florecer y que todas las personas puedan prosperar. Muchas gracias.